Eh, Buenas noches. Cuando es 14 de mayo de 2023. Mi nombre es Francisco José Tejada Hernández y actualmente soy profesor del área de Derecho Romano de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Eh, lo que podríamos llamar cuestión social romana, aprovechando la terminología decimonónica, se sustenta en complejos pilares políticos, precisamente en los primeros ensayos democráticos de la antigüedad clásica. En el mundo antiguo, el referente democrático es la aspiración igualitaria del cuerpo ciudadano en el marco de sus ciudades-estado, antes que en Roma, en la Hélade, en Grecia. En el sentido apuntado, los hijos de Helena y Homero conciben unas reglas democráticas que, sustentadas en la legitimidad de las leyes, encuentran significación en las propias instituciones políticas, aunándolas, aunándolas a una prosperidad comercial comparable solo a la de las ciudades fenicias. Pero en el siglo IV a.C., Atenas es ya un imaginario histórico abandonado a las luchas entre facciones sociales, como lo será claramente Roma hasta finales de la República. En definitiva, con ciertas similitudes o paralelismos, si queremos, con lo acontecido en Grecia, en Roma las tensiones protorrepublicanas originan un proceso histórico muy estudiado por los especialistas en historia antigua y por los propios romanistas. En ellas se ha visto el comienzo de la transformación política de la ciudad-estado, un proceso imbuido por las luchas sociales conducentes a las guerras civiles tardorrepublicanas y al ascenso político de Augusto. Sin embargo, las primeras pugnas internas de una joven república, que aún no ha derogado la monstruosa esclavitud por deudas ni codificado los mores maiorum para la consecución de la ansiada seguridad jurídica de todos los ciudadanos, parecen traer causa última, más que de la distinta procedencia social, de la detentación inmobiliaria del orden senatorial, de la tenencia, en concreto, del suelo público. Una circunstancia por la cual el poder político equivale a la riqueza material de los ciudadanos sin importar en un determinado momento histórico la procedencia social de quienes detentan una riqueza sustentada en la adjudicación del ager publicus a los más poderosos y, por tanto, el propio poder político. En una república temprana donde Monsen advierte que más de la mitad de los miembros del Senado no son sino plebeyos. En efecto, el romanista alemán, en su monumental Historia de Roma, publicada entre 1853 y 1856, vislumbra la heterogeneidad que presentan los colectivos sociales que protagonizaron las tensiones de la Roma republicana. De la obra histórica de Monsen inferimos, a través de su magistral manejo de las fuentes literarias, quizá no superado todavía, un proceso histórico iniciado en la antigua, en la arcana monarquía. Desde luego, el periodo monárquico es oscuro en lo que al panorama social se refiere, pero es plausible que la aristocracia de las familias que derrocaron al último rey, reputado tirano por la tradición titoliviana, comenzara ya en la monarquía a granjearse los favores del pueblo a través de prestaciones probablemente alimentarias o relacionadas con el cultivo autárquico de tierras públicas. Estas medidas populistas casan perfectamente con la tradición evergetista de los romanos, y estas, en la protorrepública, habrían mantenido al pueblo alejado de las reivindicaciones de igualdad en el acceso a las instituciones públicas
y en el reparto concesional del ager publicus, tal y como se entiende en derecho romano, es decir, procedimiento reglado de concesión encomendado a la competencia de los censores. Mientras tanto, los aristócratas habrían captado las voluntades de los plebeyos más influyentes, seguramente los más ricos, integrándolos en el Senado. Para Mommsen, esta aristocracia dirigente tiene una composición mixta, patricios y plebeyos. Mixta desde la antigua monarquía. Dice Mommsen, no dudo de que muchas veces, en ejercicio de su derecho, o si se quiere de su poder, el soberano debió haber hecho ciertas concesiones aún a los plebeyos. Pero con el advenimiento de la República volvió la regla a adquirir todo el vigor. El disfrute de los pactos públicos solo pertenecerá en adelante al ciudadano de mejor derecho, es decir, al patricio. Si el Senado tolera ahora, y al igual que otras veces, ciertas excepciones en favor de algunas familias plebeyas más ricas que han entrado en sus filas, no sucederá lo mismo con los pequeños propietarios rurales. En este orden de cosas, es plausible que una masa de ciudadanos pobres, de quienes se infiere su conciencia de pertenencia a un colectivo opuesto a la aristocracia, presumiéndose también su condición plebeya, fueran los protagonistas de esta cuestión social. Su lucha no es al principio política y no gira, por tanto, en torno a la búsqueda de un trato igualitario en el acceso a las magistraturas con los aristócratas que detentan la riqueza inmobiliaria y, por tanto, los resortes del poder. Estos plebeyos pobres lucharán por la contingente consecución de condiciones dignas de vida, una lucha con trascendentes consecuencias jurídicas en la vida de la República y que, por otra parte, nos evoca ciertas similitudes, ciertos paralelismos con lo acaecido en la Grecia clásica. En este orden, anota acertadamente Antonio Escotado en sus Enemigos del Comercio que en la Atenas de Solón la discordia partía de que el patricio monopolizase las mejores tierras y el gobierno, manteniendo al resto de la población en la alternativa de trabajar para él o granjearse esclavitud por impago de créditos. Solón hace frente a esto llamándolo mal público, prohibiendo todo préstamo garantizado por la persona del prestatario y sentando un hito en la historia del derecho como es abolir la esclavitud derivada de empréstitos. Una circunstancia social que en la Roma republicana del siglo IV a.C. condujo igualmente a la derogación de la esclavitud por deudas, sentándose desde ese mismo momento las bases romanas de lo que los civilistas conocen como responsabilidad patrimonial universal. El origen del principio es, desde luego, la abolición del nexum, probablemente una conquista social de los ciudadanos romanos que, movilizados para la guerra, veían peligrar su libertad por no poder atender la cosecha con cuyos réditos pagaban sus préstamos a los más poderosos. Una macabra paradoja, por otra parte, para quienes podían caer en las cadenas de la esclavitud por acudir con las armas a donde la República los necesitara. Es plausible que esta abolición legal ya fuera anhelada por los plebeyos de peor condición económica con anterioridad a la vigencia de la Lex Poetelia, datada por Livio en el año 326 a.C. Y así parece inferirse de la interpretación de las fuentes literarias de la sucesión plebeya del año 426 a.C. Pues bien, partiendo de la base de las complejas relaciones de los órdenes sociales de la antigua Roma, el origen de las relaciones superficiarias podría ubicarse históricamente durante el periodo proto-republicano, en medio de ese primer gran estallido social que es la Secessio Plebis, la sucesión plebeya del 426 a.C. Precisamente en el mismo siglo donde la doctrina sitúa las primeras relaciones enfiteuticas
que ajustan a derecho en el oriente helenístico los problemas derivados de la cesión de las tierras de cultivo. Probablemente advertida en las fuentes la realidad concesional de un ager publicus a favor de la aristocracia, los inicios del derecho de superficie se relacionen con la carencia de suelo urbano y las demandas de una mayoría de plebeyos, los más pobres, que pretenden la cesión de los terrenos necesarios para que estos construyan sus casas. De nuevo, nos encontramos en la historia jurídica romana con el telón de fondo de la detentación inmobiliaria de las clases preponderantes, ¿no? de las clases aristocráticas, en perjuicio de los ciudadanos de orígenes sociales inciertos, ¿no? como son los plebeyos. Y así, ¿no? las primeras cesiones de suelo urbano se habrían producido bajo fórmulas superficiarias en el 456 a.C. a través de la Lex Iquilia de Aventino publicando. El plebiscito, la Lex Iquilia, es referido por Dionisio de Halicarnaso y Tito Livio, cerniéndose sobre él la sospecha de que tal cesión a los plebeyos de los terrenos públicos del Monte Aventino no fuera más que una concesión aristocrática unilateral ante las presiones de los plebeyos, entre otras, ante la amenaza de no acudir a la guerra. Por tanto, estas cesiones de terreno no se hubieran producido bajo auténticas fórmulas superficiarias. Es decir, siempre que no dudemos de la historicidad del plebiscito Iquilio, estaríamos ante una medida de presión plebeya, quienes perseguían la cesión sin contraprestación alguna de los terrenos del Mons Sacrum, una consecuencia política de este estallido social del siglo V a.C. Una verdadera secesión social relacionada con la erección, como sabemos, de un templo opuesto al capitolino, al templo opuesto al de los patricios, consagrando la plebe el suyo a los dioses del grano y la fertilidad, Ceres, Liber y Libera. Pero la crisis también hubiera concluido pactando con el patriciado la creación del tribunado de la plebe y otorgando carácter sagrado a dicha magistratura. En cualquier caso, el contexto de la Lex Iquilia plantea demasiados interrogantes, llegándose incluso a dudar, ¿no?, de la historicidad del plebiscito, que quizás trató, si existió, de legitimar la ocupación plebeya de terrenos en el Aventino o imponer a los aristócratas la entrega de estos sin contraprestación por parte de la masa de los plebeyos. Y todo en medio de una grave crisis social, de la que las fuentes literarias son escasas y oscuras. Por ello, las primeras manifestaciones históricas de la institución superficiaria propiamente dicha, es decir, bajo fórmulas arrendaticias de derecho público, deben datarse entre los años 335 y 355 a.C., según se desprende de un texto de Livio, concretamente de un texto donde se menciona a los Argentari Huéteres asentados en las tabernae de la zona norte del Foro romano. El texto de Livio, en cuanto a la mención de los banqueros del Foro, concuerda con un texto jurídico que, incluido en el digesto y atribuido a la jurisprudencia severiana, niega la transmisión del suelo a los banqueros asentados en él por ser este precisamente de naturaleza pública. De la confrontación de ambos textos se puede inferir la existencia de un derecho de superficie transmisible constituido sobre suelo ajeno. En cuanto al origen de las relaciones superficiarias, es tradicional en la doctrina que ésta puede estar en lo cierto cuando apunta a la raíz publicista de la superficie, del negocio superficiario
al ser mencionado entre las concesiones administrativas del Ager Publicus. Efectivamente, claramente, en los textos relacionados con las cesiones del Ocus Publicus, el término más empleado por los juristas clásicos es el de vectigal, es decir, la contraprestación de naturaleza impositiva o fiscal recaudada por el populus y satisfecha de forma periódica por el concesionario del Ager Publicus Vectigalisque. En definitiva, y a modo, si ustedes quieren, de conclusiones, el origen social del derecho de superficies es menos claro que su origen público. Un derecho sobre un inmueble que responde a un modelo jurídico basado en la capital categoría demanial de la res impecunia populi del derecho romano de la etapa republicana, o, si se quiere, de la res fisci del derecho a partir del Principado, definiéndose el suelo público edificable de las ciudades como bien patrimonial que, como hoy día son los modernos bienes patrimoniales de la administración, pertenecen al populus, pertenecen al Estado. Y es susceptible, por tanto, también de ser cedido a particulares por un término temporal prolongado y a cambio de un vectigal o tasa o canon o impuesto. A eso es lo que podemos llegar con la interpretación jurídica de las fuentes disponibles. También el hecho de que el ropaje jurídico del derecho de superficie fueran las reglas generales del arrendamiento público, de la locatio conductio, asegura al dominus soli que el conductor, que el arrendador, que el arrendatario nunca se convertirá en el titular del inmueble donde se erige la construcción. En cualquier caso, que esta dinámica concesional que considera determinadas parcelas de la ciudad como suelo público urbanizable hunda sus raíces en las reivindicaciones plebeyas del V a.C., no parece resultar avalado de forma clara en las fuentes disponibles. Puede sospecharse en un sentido historiográfico, pero no asegurarse desde la historia y la dogmática del derecho romano. Nada más y muchas gracias, y quedo a disposición de ustedes para resolver cuantas cuestiones crean ustedes convenientes según las reglas de este interesante congreso